Bienvenidos a Nos Cayó Chahuistle, su podcast empresarial que tiene como finalidad el conversar con empresarios con una larga trayectoria para que nos puedan dar todas y cada una de sus experiencias en favor de ustedes. Síganos. Y bueno, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en otro programa más de Nos Cayó el Chahuistle. Y hoy, súper contento de tener aquí a este gran amigo mío que no le gusta que le diga amigo, pero hoy se va a aguantar. Un gran amigo mío también, Héctor Garza Coronado. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, mi estimado? Un gustazo de tenerte aquí. Mío. Y un placer, de verdad, porque te estaba esperando ya para que nos ilustraras con todo el tema de lo que es la tecnología. Pero déjenme presentarnos. Antes que nada, Héctor Garza Coronado, ingeniero en sistemas por la Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara. Correcto. Pero yo quiero que tú seas quien se termine de presentar. Platícanos. Bueno, pues qué tal, querido público de Nos Cayó el Chahuistle. Así es. Es un placer y feliz tenerlos aquí, estar aquí con Jorge. Gracias. Con el equipo. Bueno, pues soy Héctor Garza, soy ingeniero en sistemas. Me especializo especialmente en la parte de desarrollo de software, en la parte de seguridad informática. Fui durante un tiempo auditor informático también. Eso es parte de mi carrera. Y hoy día pues me dedico, formo parte de una compañía, sin embargo también ayudo a compañías por fuera en todo el tema de IA. Padrísimo, eso es lo que está ahorita mucho de moda y mucho en boga y en boca de todo el mundo, que la inteligencia artificial. Muy por encima, incluso que la casa de los famosos, pero sí, muy por encima de la moda. Estoy de acuerdo, yo también contigo en eso, nada que ver. Pero bueno, y platícanos un poco más de ti, Héctor. O sea, eso ya nos hablaste de lo que es la parte profesional, la parte académica, pero pues, ¿quién es Héctor Garza? Platícame. Bueno, soy un apasionado de la tecnología, en la cual pues pongo siempre a disposición de las compañías mi experiencia, especialmente en cómo a través de la tecnología podemos traer y generar mucho más negocio y mayor rentabilidad, tanto a las compañías en las cuales yo he estado trabajando, como en aquellas que me buscan para poder darles mis servicios. O sea, lo que estás diciendo es que trabajas, o sea, para alguna compañía ahorita actualmente. Actualmente. Pero también desarrollas, tienes una empresa tú también les desarrollas a otras empresas. Correcto. Sistemas o soluciones. Básicamente asesoro a las compañías. Okay. Obviamente tengo detrás de mí todo un back de socios tecnológicos en las cuales, pues de acuerdo así que al cliente y a la necesidad, pues les damos una solución adecuada, ¿no? Padrísimo. Pues mira, qué interesante. O sea, entonces, y bueno, ¿y a qué edad saliste de la universidad? Platícanos eso. O sea, ¿qué edad fue cuando saliste de la universidad? Pues si la cabeza no me falla, a los 22 años. 22 años. Cuando entré a los 18, salí a los 22, 4 años de carrera. Ok. Entonces, feliz. Es una carrera muy padre, mucha matemática. Obviamente desde chico se me dio todo este tema. A los 13 años fui programador analista, entonces... ¿Desde los 13 años estás trabajando? 13 años. Ah, caray. Más que nada que trabajar, estudié una carrera de desarrollo y desde ahí encontré la pasión. Obviamente, te lo tengo que confesar y aquí también al público, yo quería ser médico. Ah, caray. Pero por alguna razón, ahí fue mi primer chahuistle, yo creo. A ver, platícanos de ese primer chahuistle, ¿cómo estuvo? Lo que pasa es que la medicina desde chico también me llamó la atención. Obviamente pues no sabía realmente cuál iba a ser mi destino. Sin embargo, mi abuelo, por el lado de mamá, él quería que algún nieto de él fue militar. Ok. Entonces yo quería ser médico en aquella época. Entonces, por darle gusto a mi abuelo, me fui a escribir a lo que fue las famosas convocatorias del ejército, que es una vez al año. Y me acuerdo perfectamente que fui un lunes, por darte un ejemplo, y le pregunté a un militar, oye, ¿cuándo son las convocatorias? Y él me dice, son el miércoles. Entonces, bueno, pues yo creí en el señor soldado, ¿no? Y resulta que las convocatorias fue el martes, es decir, al día siguiente, y pues me la perdí. No, qué caray. Entonces... O sea, ibas a ser médico militar. Médico militar. Órale. Y bueno, al final decidí hacer un lado, me enfoqué más por la parte de ingeniería, pues justamente por lo que te comento, que siempre me ha gustado el tema matemático y el tema del software. Y pues bueno, así es como comencé mi carrera de informática. Padrísimo. ¿Y hijos, o sea, de una familia de cuántos? O sea, ¿cómo está el ahí? O sea, soy el segundo de 3 hermanos.
Es decir, soy el jamón, soy el del medio. Tengo una hermana mayor que yo, 11 meses. Ahí mi papá, pues, era un poquito... No había televisión en aquella época, me imagino. Y tengo un hermano menor, con doble profesión, es odontólogo y es podólogo también. Ok, padrísimo. O sea, uno sí siguió la parte de lo que es la medicina, aunque fue la parte de la odontología. Pero platícanos, o sea, ¿y cuándo eso fue tu primer chahuistle? Sí. ¿Y luego qué otro chahuistle tuviste? Y bueno, cuando salgo de la universidad, pues todo padrísimo, ¿no? Realmente vengo de una familia clase media, pero realmente nunca nos faltó nada. Mi papá tenía una fábrica de calzado, nos iba muy bien, y por malas decisiones entre socios, la fábrica se pierde, es decir, quebramos. Caray. Y para mí es una parte donde empieza mi segundo chahuistle, y de ahí empieza una necesidad de sobreesfuerzo profesional para superarme. Es decir, la situación familiar fue un golpe para mí en lo personal muy fuerte. Ver a mi papá depresivo durante muchos Abatido, meses, de alguna manera. toda la familia se venía para abajo. Y es donde realmente me sale ese coraje, es donde realmente empiezo ya a prepararme, a iniciar mis primeros pininos en la parte de ser pues un microempresario. Okay. Obviamente empecé desde muy abajo. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 25, 26 años, así como al año o 2 años de haber sido la carrera. O sea, saliste de la carrera y toma el chahuistlazo. Empieza el golpe y decir, esta es la realidad, esta es la vida, ¿no? Órale. Y es donde empiezo, en aquella época, pues empecé a trabajar en algunas pequeñas compañías, hacía por mi cuenta instalación de sistemas, páginas web en aquella época también, vendía equipo de cómputo y empecé con todo este tema, ¿no? Pero siempre enfocado en la tecnología. Pues. Siempre enfocado, ¿no? De ahí ya empiezo ya mi vida profesional en compañías ya en forma. Obviamente decido esta parte de emprendedor, lo decido pausar. Y en compañías empiezo a adquirir mucho conocimiento, no solamente en la parte tecnológica, sino también en otras áreas, ¿no? Me enfoqué mucho en la parte financiera, en la parte contable, en la parte comercial. Y es donde me doy cuenta que hay un gran potencial y una oportunidad. Y es donde inicia realmente mi carrera como profesional, pero ya con un ámbito de soluciones, de estrategias mejor plantadas, y es cuando empiezo a crecer, ¿no? Oye, te voy a hacer una analogía porque como eres ingeniero y te gusta todo el tema apasionado de la IA, ahorita se me vino a la mente la cuestión de que si en aquel entonces no se hablaba de IA para nada, pero sin embargo tú dices, adquiriste conocimiento en lo contable, en lo administrativo, en lo financiero, pues diríamos que te estabas adelantando a los tiempos y de alguna manera tú te convertiste como pues aquella piedra angular del inicio fuiste adquiriendo conocimiento que después has estado aplicando a través de la inteligencia artificial en función de dar soluciones a empresas. Sí, realmente esos fueron los primeros pasos donde entendía que las compañías iban a empezar a avanzar conforme fuéramos automatizando, ¿no? Pero en aquella época no había herramientas como hoy las tenemos. Pero déjate digo algo, la IA no es algo del año 2024, 2023. La IA empezó desde los años 50. Qué interesante, eso era algo muy importante. Es algo interesante, ¿no? Entonces, la IA estaba como una teoría. Incluso yo en la universidad lo veíamos como los famosos autómatas, los famosos robots, y lo veíamos como un sueño en 30, 50 años, ¿no? Entonces, y esto mucho antes de que existiera la pandemia, que es otro parteaguas, donde empieza esta aceleración tecnológica que hoy estamos viendo. Pero la IA está realmente desde los años 50. ¿Quién tenía ese tipo de tecnología? ¿El ejército? El gobierno, pero a un nivel no sofisticado, diferente, no evolucionado. Muy diferente, pero digamos dentro de las industrias, dentro de lo que nosotros vemos realmente, no existía. O sea, realmente pensar en un software o un programa que fuera capaz de contestarnos por sí solo, olvídate, o sea, era imposible pensarlo. Órale. Entonces, ya estando en este camino de que tú mencionas de adquirir conocimientos en la parte contable, en la parte financiera, en la parte administrativa, tú ya empiezas a desarrollarlo, empiezas a unir con tu capacidad de la parte de creación de software, creación de vamos a decir, código. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Empiezas a trabajar para una empresa? ¿Asesoras? Me voy un poquito atrás, ¿no? Cuando empiezo yo a empezar a madurar en la parte profesional, empiezo a pasar por diferentes industrias. Estuve en la industria farmacéutica, estuve en hotelería, estuve en la parte de real estate, tuve la fortuna de estar en China, entonces aprendí mucho del proceso logístico, todo el proceso tecnológico. Compartí mucho conocimiento durante años con japoneses y alemanes, de ahí viene mi gusto por Alemania. Padrísimo. Pero al final es donde me doy cuenta que cada vez era más fuerte la necesidad de software cada vez más complejo,
Las compañías querían respuestas mucho más rápidas, querían aumentar sus utilidades en un corto plazo, querían cada vez menos personal, porque tú sabes que al final eso también es una carga para las Claro. compañías. Y no me lo tomen a mal, digo, no estoy en contra de que tengamos trabajadores, pero sí entiendo a veces como empresario cuáles son las necesidades, ¿no? Realmente. Ok. Pero y bueno, ¿y dónde estuviste aplicando ya este conocimiento? O sea, dices, empezaste, ¿qué estuviste haciendo ahí? Hace un par de años tuve la fortuna de estudiar la especialidad de lo que nosotros le llamamos Machine Learning y la parte de Big Data en el MIT en Estados Unidos. Ok. Estuve un año preparándome con muchísimas personas, maestros, doctorados de allá en Estados Unidos, en Massachusetts. Y es donde empiezo ya ahora sí a conectar todo ese conocimiento de experiencia de 15, 20 años en mi carrera profesional. Ya empiezo a entender que hay herramientas en el mercado que nos permiten facilitar este tipo de sueños guajiros que hace 15 años no los teníamos, y es donde empiezo ya a implementar soluciones en compañías, por ejemplo, en la que hoy actualmente trabajo, ¿no? Antes de esta compañía en la que trabajabas, la que trabajas actualmente, ¿diste alguna solución en otras empresas que tuvieras algún caso de éxito que te llevó a ir creciendo en tu etapa Desarrollamos mucho software, no al nivel, porque realmente el parteaguas fue la pandemia. O sea, es decir, si yo pongo como un centro de tiempo la pandemia, antes de la pandemia yo estuve desarrollando mucho software en compañías, pero no eran softwares basados en IA, sino software que realmente automatizaban el proceso. Llega la pandemia, digamos, con todo este efecto que al final todos lo sabemos que pasó, pues se aceleró toda la situación tecnológica, ¿no? Grandes compañías que hoy tenían 30, 40 o 100 empleados en compañías, pues estuvieron trabajando durante casi 2 años de manera remota. Eso nos obligó a los ingenieros a acelerar muchas cosas, a entender el mercado. ¿Qué pasa? Después de la pandemia, la compañía actual me busca y obviamente el CEO, que es una pieza clave en el tema tecnológico, porque es una persona que cree en la tecnología, y eso también se genera como un gran impulso en mi carrera, en ir implementando algoritmos, en ir implementando nuevas tecnologías con todo el know-how que adquirí en los últimos 3, 4 años, ¿no? Qué importante eso que dices, porque fíjate que me ha tocado ver de pronto en empresas que yo también asesoro, no en la parte de tecnología, sino en la parte fiscal, pero me toca trabajar en coordinación con gente que implementa RPS, este tipo de cosas que también son la tecnología. Claro. El factor humano es clave. O sea, de pronto cuando hay una resistencia y cuando no hay el fluir, todos los proyectos, todos los procesos realmente se traban mucho, y esto trae en consecuencia que la realidad de las cosas se frenen, ¿no? Sí. Pero eso que tú dices de que esta persona, bueno, pues creyó en ti, creyó en la tecnología, creyó en poder aplicarlo, y has desarrollado mucho tu crecimiento en la parte de la tecnología y específicamente en la inteligencia artificial como tal. Platicando mucho con muchos colegas, hay mucho talento en México, de verdad, créanme que hay mucho ingeniero talentoso que a veces no es necesario buscar en el extranjero. Sin embargo, la pieza clave para poder avanzar es que el CEO, el presidente o el director general crea y sea amante de la tecnología, sino realmente, que es algo que realmente se batalla en México. Hay muy poca creencia en la tecnología, hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento, que eso impide que a veces aceleren las compañías en México, ¿no? Y solamente un 1% del 10% que conforman las grandes empresas en México, es decir, del 100% hay un 10% que representa, un 1% que representa a las grandes compañías, solamente el 10% ya empieza a implantar tecnología real basada en IA. Y esa resistencia que tú dices, o ese miedo, tiene que ver también con el tema económico, de pronto, porque yo pues, veo dos factores. No es barata la tecnología, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que el primer factor es un tema generacional, ese es el primer factor, que es un 20 o un 30%, pero sí realmente, por ser una tecnología de moda, realmente es costosa. Desafortunadamente, las grandes soluciones de IA no están al alcance, no son diseñadas para todas las compañías, ¿no? Aunque hay soluciones en el mercado básicas que pueden irte metiendo a este mundo, e incluso a negocios pequeños, ¿no? Y tú y yo lo sabemos, hay compañías que son 2, 3 personas, que todo es un sitio web o es el WhatsApp. Y ahí la IA ya te permite automatizar procesos, es decir, contestar 24 horas, por ejemplo, tú te duermes y tus pedidos siguen trabajando, ¿no? Y no requeriste una gran infraestructura de inversión, y realmente, te digo, la IA está diseñada para diferentes niveles, pero una IA corporativa sí es muy costosa. Fíjate, ahorita que dices eso, qué interesante, porque justamente, bueno, pues el ADN del programa, te lo comentaba hace unos minutos atrás, pues es justamente la experiencia que nosotros como empresarios, nosotros como
asesores tenemos, poderla traspolar pues a la gente que viene iniciando, ¿no? Correcto. Ahorita que tú comentas esto, a mí se me hace muy, muy interesante, Héctor, y bueno, básicamente como para bajar balón, ¿no? O sea, o sea, ¿qué es la IA? Platícanos primero, ¿qué es la IA? Porque dice, oye, IA, y pues digo, escucho aquí, ahí, acá y allá, pero no sé qué es, cabrón, platícanos. Bueno, no es una definición única, pero bueno, te la voy a tratar de simplificar. La IA es una serie de programas informáticos que se conforman por algoritmos en las cuales tú puedes acelerar o automatizar ciertos procesos de tu compañía. Háblame más en español, un poquito más. ¿Es programación? ¿La IA es una programación? La IA es un programa que está hecho en un lenguaje, ¿sí? En un lenguaje especializado, ¿no? Y se soporta por diferentes, digamos, capas o programas auxiliares. Sin embargo, la gran diferenciación entre la IA y un programa es que el programa siempre va a depender un RP de un ser humano, ¿no? La IA está pensada para que haga tareas por sí solas y puede llegar a tomar decisiones por sí solas sin depender de un ser humano. Hagamos una analogía. Podría ser como si la IA fuera un cerebro en capas que está aprendiendo. La IA aprende. Tu celular tiene IA integrada. Si te fijas, tú vas caminando, por ejemplo, a un negocio o hablas de algo en automático. Alguien en Silicon Valley ya escuchó tu conversación. Inmediatamente la IA con sus algoritmos reaccionan y dicen, Jorge le encantan las hamburguesas. Y pasaste por un Burger King, perdón, pues dije la marca. No pasa nada. Y te va a sugerir incluso, oye, tengo ofertas, te va a llegar tu correo, te va a llegar WhatsApp, te va a llegar por SMS. Entonces, la IA está escuchando. Eso es que importante. Fíjate que me ha tocado y la verdad que de pronto me asusta, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos estado mi esposa y yo platicando y estamos ya sea en el celular o sea, cerca de nosotros, o de pronto, digo, estaría padrísimo ir a, no sé, a Tailandia, ¿no? Y al rato ya me empieza a aparecer un montón de promociones a Tailandia y dices, cabrón, espérame, pues, ¿cómo le hizo? O sea, que yo no piqué nada, yo no hice nada, ya me está llegando información. ¿Es parte de esto? Es parte, digo, aunque no es una IA como tal, digo, es parte de tantos algoritmos, de los cientos de miles que hay en el Internet viajando, y esto es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes automatizar? Yo te diría, oye, en vez de tener a una persona de marketing escuchando cuáles son las tendencias y revisando reportes, pues la IA con la información que está en el Internet, con la información que generan los celulares, eso ya es posible, ¿no? Ahora, dicho esto, Héctor, o sea, la pregunta es, ya dijiste que ya nos explicaste aquí a nuestra audiencia de Chahuistres qué es la IA, pero y también hablaste que era cara, que es una cuestión costosa, ahorita es algo que realmente no está al alcance de todos. ¿Cómo podría una persona que va iniciando, vamos pensando, o sea, nuestros compañeros, amigos chahuistreros que van iniciando, unos que llevan una etapa de mayor maduración, que van creciendo, o sea, que quieren extenderse en este campo, o sea, o automatizar sus empresas, ¿cómo podrían utilizar la IA? O sea, realmente, en función de lo que hablas, ¿es costosa, no es costosa? ¿Cómo podemos implementar a nosotros los emprendedores? ¿Cómo se puede hacer? Mira, la IA realmente, o la tecnología a través de la IA está para todos, esa es la realidad, ¿no? Hay herramientas, incluso ya hay foros de aprendizaje sin ningún costo, que cualquiera, incluso que no sea alguien con experto en desarrollo de software, puede aprender. Incluso hay sistemas o hay plataformas que tú puedes crear tus propios sistemas de automatización, valga la redundancia, para tu negocio. Es decir, yo quiero contestar en mi WhatsApp de 7 de la mañana a 9 de la noche, pero a partir de las 9:01 hasta el día siguiente, tú puedes generar flujos conectados a tu WhatsApp y la misma IA trabaja para ti, pero tú lo puedes programar incluso sin conocimiento. Ya hoy las plataformas son muy sencillas, pero realmente el alcance es básico. No es un alcance tan profundo como las grandes compañías. O sea que en ese sentido, realmente estamos todavía alejados de tener esa tecnología, las personas que estamos realmente emprendiendo, o las personas que tienen empresas pequeñas, microempresas, estamos muy alejados de tener este tipo de acceso. La respuesta es no. Simplemente cuando tú sientes la necesidad de poder invertir en tecnología, la puedes adquirir a nivel que tú puedas y lo desees. O sea, hay para todos. Es correcto. Incluso lo que mencionas, hay aplicaciones que están iniciando que son hasta gratuitas, ¿sí? Algunas. Sí. Aprendizajes. Pues de hecho, ChatGPT está al alcance de todos y es una IA que te puede ayudar para muchos temas. Aunque no es una solución hecha para tu negocio,
es un asesor o es un principio que tú puedes usar en tu negocio, ¿no? Fíjate, ahorita que dices de ChatGPT, ¿no? Entra ahí una cuestión, tú sabes que soy abogado también, y digo, pues Wow. entra el tema de La ética. pues la ética, o sea, y no nomás la ética, la ley como tal, o sea, la aplicatividad de la ley. Es decir, imagínate que yo estoy, como muchos casos, hay gente que está haciendo su tesis. Vamos a poner un ejemplo de una tesis. Está haciendo su tesis y le dice a ChatGPT, pues aviéntate todo este rollo. ¿Qué pasa? Porque vamos, entendiendo todo este concepto, porque para mí es nuevo realmente, ¿qué pasa con la IA cuando forma todos estos conceptos y que pudiera pasar en determinado momento que es muy parecido a otra? Pues entra en cuestión de plagio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo o hasta qué grado nos puede ayudar realmente la inteligencia artificial? ¿Hasta qué grado es realmente esta inteligencia? Pues inteligente, diría yo. Mira, es un tema de conocimiento y no me refiero al conocimiento de saber emplearla, sino al conocimiento de qué pasa cuando yo expongo mi información en el Internet. La respuesta es que cualquier información que yo suba a un ChatGPT, por ejemplo, o a un Copilot de Microsoft, a todas esas IAs que están en el mercado, pues realmente estoy poniendo a expuesta mi información. Una, vas a ver que esta información va a viajar por Internet y puede ser expuesta por terceros, por cuerdos. Eso es una realidad. Todo lo que sube a Internet está expuesto, ¿no? Y hablando del tema de la ética, es una muy buena pregunta. Hoy día el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea están ya implantando leyes para poder controlar, ¿sí?, o regular a través del buen uso o el uso ético de la IA a las empresas tecnológicas, a Microsoft, a Meta, a IBM, a Google, porque realmente la IA hoy día está avanzando de una manera totalmente increíble, ¿no? Lo decíamos al principio, antes de la pandemia, la IA era un sueño de 15, 20 años, 30 años en el futuro, ¿no? La IA llegó en menos de 3 años. ¿Cuándo fue la pandemia? Terminó. Pues empezó 2020. Y terminó Marzo, 21, 22. pues, a mediados del 22 más o O menos. sea, si hacemos un estudio del tiempo o analizamos, cuando salió ChatGPT lleva menos de 3 años en el mercado y vean todo el ejemplo, ¿no? Meta tardó un par de meses, si no es un poco más de un año, no tengo el dato, pero en juntar 100 millones de usuarios. ChatGPT en 24 horas juntó la misma cantidad de usuarios. Qué bárbaro. Entonces te das cuenta que el ritmo del crecimiento de la IA es totalmente enorme. Hoy estamos procesando lo que en más de 15,000 años la humanidad ha generado de historia y en data, lo hemos generado en los últimos 15 o 10 años. Entonces es impresionante. Entonces, tratando de llegar a tu punto de qué va a pasar con el tema de la IA, va a depender mucho de las regulaciones que los gobiernos impongan, porque la IA hoy día, te puedo decir, incluso en el último modelo de ChatGPT, está por encima de las grandes mentes de los PhD de Harvard en cuanto a respuesta y análisis y racionamiento. Entonces, hay que tener ahí cuidado. Hay muchas cosas. Por ejemplo, te hago otro comentario, te pregunta, ¿no? A ver, ¿qué pasa en función de la tecnología también aplicada a lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el tema porque la encontramos en muchos aspectos, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, está utilizándola ya para viajar al espacio, está viajando en sus coches, está utilizándolo, incluso ya tiene una novia, un robot. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a jugar aquí ¿cómo se llama? A soñar. A la fantasía, ¿no? Que dice por ahí un dicho, siempre la ficción siempre supera la realidad, ¿no? Digo, la realidad siempre supera la ficción. Pero ¿no? sin fumar marihuana, ¿verdad? Sin fumarla, ¿no? Pero te voy a poner el ejemplo, o sea, la realidad es que pasa, yo me acuerdo, ¿no? Cuando tenía, ¿qué serán? Los 70s, que estaba chico yo, que veía la caricatura, aquí voy a hacer voy a hacer un spoiler aquí, de estos supersónicos, ¿no? Anda. Estaban ya volando, teléfonos. La videollamada. O sea, eso puede hacer, que son 50 y tantos años, y ya estaba, ¿no? Como tú dices ahorita, la IA también, de 1950. Son cosas que nosotros no sabemos, que ya el gobierno está trabajando, vamos a decir, underground, o sea, por debajo del agua, pero ya existe, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora en el futuro? O sea, en este caso de lo que es Elon Musk, ya tiene una novia que ni lo pelea esa. O sea, esa sí no pelea. Esa sí no pelea. Esa mujer, puro amor. Híjole, espero que las mujeres no vayan a cortar esta parte, pero bueno, es broma. No, mira, la IA se quedó, ya llegó para quedarse, es una realidad. Lo que acabas de decir, o sea, ya hay robots en China, en Japón. Yo veo en máximo 3 años ya robots humanoides interactuando con nosotros, ¿no?
tal vez ayudando en casa, tal vez, pero lo veo ya pronto incluso en fábricas, ya lo estamos viendo, o sea, es algo que va a suceder en el corto plazo. Realmente. Por ejemplo, ustedes en fábricas, yo he visto en las plantas armadoras, pues son un montón de robots, hay robots que ahorita no tienen un cuerpo o una forma humanoide como nosotros, Sí. pero ya son puros robots, o sea, están haciendo y armando el carro, pero al rato, ¿qué tal que ya sean puros robots los que estén trabajando ahí? ¿Existirá esto? Sí, y ahí es donde empieza realmente el debate, porque platicando con muchos colegas, uno dice, oye, bueno, qué padre a nivel tecnología, estamos eficientando, estamos haciendo más productivos, estamos haciendo cosas más rápidas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y no sé si los gobiernos lo hayan visto, pero ¿qué va a pasar con el tema social? O sea, no hemos acabado de entender que se nos puede venir una crisis social. Claro. La IA hoy día nos va a ayudar a eficientar o ayudar al ser humano. La realidad es que, tómalo como un comentario muy personal, no estoy diciendo que es algo que va a suceder, pero de acuerdo a todo lo que veo en las tendencias, a la información, a cómo se están comportando estas nuevas IAs, pues yo veo que empieza ya un tema de ganar espacio en lugares de trabajo. Te estoy hablando, y esto ya lo estamos viviendo, los famosos, estas compañías de telemarketing que tenían 60, 100, 500 personas trabajando, hoy día ya están siendo reemplazadas por una IA que llama y parece que es una persona. Entonces, y estos son los primeros pasos. El día de mañana, ya por ejemplo, la medicina ya está usando IA para predecir tumores, para predecir incluso mucho más asertiva que un doctor que lleva 20 años o un oncólogo, por ejemplo. Esto va a suceder. O sea, no hay que perder de vista qué va a pasar a nivel social. Hay que tener mucho cuidado con la IA, ¿no? Si te hago una pregunta, me ha tocado ver, no sé, seguramente películas que ve que luego los robots nos dominan a nosotros los humanos. ¿Qué pasará en un futuro? No quiero como generar psicosis, ¿no? Pero dejemos que Hollywood y el tiempo lo decidan, ¿no? pero con esa respuesta me dices mucho ya. Mira, te voy a hacer una analogía, y no quiero ser directo porque me gusta a veces responder con eso, ¿no? Imagínate que yo soy algo que te estoy observando, ¿no? Yo sé a qué horas te levantas, empiezo a observar a qué hora te bañas, observo a qué horas te alimentas, a qué horas entras, a qué horas sales. ¿Qué como, qué no como? Entonces, te estoy analizando y cada vez estoy aprendiendo más de ti. Entonces, de ahí es donde realmente quiero dejarte como pensando a dónde podemos llegar, ¿no? Ojalá que no, porque realmente siempre estamos en las decisiones de nuestros gobernantes, pero es importante también que ver el lado positivo, pero también no perder cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Sí, estamos ahorita hablando de lo que sería, vamos, la parte más negativa de la aplicación de la IA, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me imagino que parte también de la IA es la aplicada, ya tú ves que hay trailers que se manejan autónomos por satelital, vía satelital, que traen todo un software que también me imagino que tiene que ver con el pensar, con el analizar, con el entender, con el crecer, con todo, que es la IA, ¿no? Lo que tú dices. Pero imagínate, desde un punto de vista social, ¿cuánta gente ya va a empezar a perder sus trabajos? Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón en 2019 y te estoy hablando ya hace 5 años, 2019, antes de la pandemia. Y para mí me sorprendió porque yo nunca había viajado realmente a Japón o a un país de Asia, y me sorprendió ver lugares tan grandes, edificios totalmente enormes, llenos de pues, aparatos de todo tipo, y no había gente atendiendo. O sea, lo único que era cámaras por todos lados que te van siguiendo, tú agarrabas tus artículos, tú los pagabas y no había gente. Claro. O sea, y esto es parte también de lo que tú hablas de la tecnología. Hay un factor importante que la tecnología nos da, pero también hay un factor negativo que pudiera también traernos. Y lo que tú dices, ¿cómo se va a legislar, cómo se va a utilizar y hasta dónde vamos a permitirle a la tecnología que nos ayude a nosotros como seres humanos? Sí. Es un vínculo muy importante. Y te lo digo como, ahora me pongo en el papel, ¿no? Digo, yo finalmente soy, y no quiero sonar como contradictorio, ¿no? Soy un impulsor de integrar tecnologías basadas en IA en las compañías, ¿no? Soy muy a favor. Sin embargo, empiezo a ver como ciertos comportamientos en el mercado, pero ya en el corto plazo, ¿no? Vete a un restaurante de comida rápida y hay kioscos, ya no hay cajeros. Exacto. Y ya empezamos con el tema, ¿no? Y
y hay que entender muy bien. Todo va a depender mucho del enfoque en el cual el empresario quiera dar ese uso. Una cosa es la tendencia, lo que está sucediendo a nivel global, pero al final hay que sentarnos un poquito más en la realidad y entender cómo quiero enfocar la IA, ¿no? Tal vez la IA como empresario puede venir a beneficiar mi compañía y en ningún momento empiezo a reemplazar personas. A lo mejor me quedo con los mismos círculos de personas, pero las hago mayormente productivas, ¿no? Eso. Y hay que entender bien. Entonces, no todo es malo, o sea, lo quiero aclarar, no, nada es malo, pero es importante ver cómo es el enfoque. Lo que te puedo decir es que es muy importante que tanto los líderes de las compañías e incluso estén bien informados de cómo la tecnología puede ayudar a sus compañías. Nada es malo, al contrario. La tecnología siempre ha estado con nosotros y la hemos usado para usar, pues inventamos vehículos, inventamos el celular, ¿no? Todo depende del uso. Yo puedo usar mi celular para llamarte, pero también puedo usar el celular para extorsionarte. Todo depende de cómo se le enfoque, ¿no? Entonces, es importante también aclararlo. Y como padre también es importante, y darles el consejo a los que nos ven ahí en las redes sociales, en internet, tratemos de inclinar a nuestros hijos a un pensamiento más de tecnología, no solamente de videojuegos, sino enseñarles. Hay muchas plataformas de aprendizaje que pueden generar videojuegos y los niños empiezan a generar un razonamiento mucho mejor, y que eso también va a ser los va a fortalecer en el futuro, ¿no? Realmente las carreras que veo en los próximos 20 años pues son ingenieros robóticos, ingenieros en sistemas, me hago el comercial, pero también hay que ver también cómo evoluciona la tecnología. Justamente, ¿no? Acabas de dar el clavo de lo que te quería preguntar. Quiero hacer dos vertientes. O sea, una la parte social, que toca la parte, tenemos hijos, la parte familiar, la parte social. Y la otra la parte como emprendedores o como gente de empresa, gente que quieres poner tu empresa, poner tu negocio y querer también salir adelante de mejor manera, y que también la tecnología pues te lleva a ese beneficio de tener mayor rentabilidad. Pero en la parte social, tú ya lo dijiste, o sea, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial en función de las carreras y los puestos de trabajo que se van a estar desarrollando en un lapso de 20 años, amigo? Mira, o sea, ¿cómo se va a mover todo eso? Yo creo que van a ser etapas, van a ser etapas y hay que observar. Cuando inicia la IA, pues digamos que en la cadena, el eslabón de la cadena alimenticia, pues veíamos a los programadores o los arquitectos de software como los últimos en esta evolución de reemplazo. Se adelantaron ya, o sea, ya las IAs ya generan código. Caray. Claro. O sea, no estamos todavía en una condición de que la IA sea una IA autónoma, superior, no, jamás. Todavía falta un par de años, ¿no? Y va a depender nuevamente de esas legislaciones. Pero sí es importante darle esa tendencia a nuestros hijos hacia carreras que van muy en enfoque del tema del código, en el tema de ingenieros aeroespaciales. A lo mejor me estoy yendo mucho a la luna, pero carreras muy básicas van a empezar a caer más rápido, porque realmente la tecnología reemplaza lo básico, reemplaza lo análogo, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Fíjate qué interesante. Y en la parte, bueno, ya dijimos en la parte de lo que es vamos a decir, profesional o social, o sea, los trabajos, pero en la parte ya de la empresa, o sea, pensando como empresarios, ¿tú qué les podrías decir realmente a nuestra audiencia? ¿Cómo realmente utilizar la IA? ¿Qué beneficios les pueden sacar a esa IA? Ya nos dijiste algo al inicio, pero me gustaría que tú, con tu capacidad y tu experiencia que tienes, pues les pudieras aportar mayormente un poco más de visión a nuestra audiencia de chahuisteleros, pues para que lo puedan usar, porque la verdad, mira, el ADN del programa es que tu experiencia, que mi experiencia pueda servirles a ellos, ¿no? Sí, claro. Y poderles ayudar y acercarlos a otras tecnologías, a otras cosas, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que una IA bien aplicada es cuando entiendes el negocio. Y vuelvo, digamos, a ese tropezón que tuve cuando se perdió ese chahuistle, cuando se perdió la fábrica, ¿no? Y luego me fui a estas compañías y adquirí todo el tema de experiencia financiera, contable, logística. Cuando entendí el modelo del negocio y lo pude conectar con la tecnología adecuada, es cuando realmente entiendo que hay un potencial y puedo darte las herramientas correctas. Hay tecnología, hay mucha en el mercado, pero si no entiendes cómo funciona tu negocio, si no entiendes cómo monetizar tu información que tú misma generas, lo que llamamos monetizar la data, es yo cuando ya realmente creo que la IA está correctamente y te viene a beneficiar, ¿no? No solamente en tema económico, sino en tema de productividad, incluso en tema de satisfacción de ambiente laboral, porque la gente se siente que trabaja menos cansada, produce más
y bueno, pues al final todos ganan, ¿no? Es un ejemplo pequeño, pero te lo quiero exponer. Me gustaría que dieras 5 consejos, por ejemplo. 5 consejos a nuestra audiencia que te puedas dirigir tú a ellos, o sea, en función de la inteligencia artificial. Piénsalos muy bien, eso, tú eres especialista. 5 consejos, pues muy bien. Repito, entiendan el negocio, entiendan tu modelo de negocio. ¿Okay? Monetiza tu data, es decir, ¿qué más puedes hacer con tu información? Prepárate, es decir, certifícate, toma cursos, seminarios. Esto es parte clave porque entiendes qué herramientas puede haber en el mercado y te aceleran muchísimo. 4, conecta más al cliente con la tecnología. No te alejes de él, conéctalo más. ¿Sí? Y 5, usen la IA. Usen ahí. A ver, ahora vamos a ponerlo a un ejemplo real. Tú hace algún tiempo me decías, y ahorita se me vino a la mente esto, ¿no? El servicio dentro de una empresa siempre hace la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esta premisa, si utilizáramos la inteligencia artificial, en algún momento tú y yo estabas platicando tiempo atrás y me decías, pues qué padrísimo sería el hecho de que cuando tú vas, vamos a decir, a una empresa o con un proveedor y quieres comprar cierto artículo y está lleno ahí el lugar y de pronto llega y pues a lo mejor ya tienen la inteligencia artificial de tal manera que me identificaron a través de mi rostro, ya sabe que soy Jorge Sepúlveda y que vengo a comprar normalmente que mi stock que yo compro de ese tipo de producto es este y este. Entonces se adelanta y utiliza la IA para ese tipo de procesos que se generan, que dan el resultado al final lo que es el servicio, la parte de la postventa, donde yo me siento que estoy siendo atendido de una mejor forma, de una manera mucho más rápida, de una manera expedita, vamos a decirlo. Sí. Y entonces ponemos la inteligencia artificial, la tecnología, a favor de la empresa y a favor también del que consume. Ese es un muy buen ejemplo del cuarto consejo, es conecta al cliente con la tecnología, ¿no? Hoy día creo que parte del éxito de los e-commerce, por darte un ejemplo, es tener primero visibilidad de dónde está mi paquete, ¿no? Entonces, a través de la información, ella te puede estar mandando mensajes, por ejemplo, ¿no? El que me recuerden, oye, Jorge, bienvenido a un restaurante. Pues me meten a un restaurante que tiene cámaras, si implaran a ella, sabe que es Jorge, porque pueden saber tus datos, saben que te gusta la mesa con vista a andares, por ejemplo, al pasillo, saben que te puede gustar los camarones, que te encanta el pulpo, que te encantan los ostiones. Ahí es donde realmente la IA juega un papel fundamental en tema de servicio y que hace que realmente conectes con el cliente y tu negocio sea realmente fructífero, ¿no? Fíjate qué padre ahorita le decía, si ahorita estás platicando eso y ahorita se me viene a la mente porque también pues, soy contador público y estoy pensando en mi despacho. Digo, a ver, ¿cómo pudiéramos aplicar la inteligencia artificial en función de mi actividad y transportándolo a un servicio? O sea, y ahorita se me viene a lo mejor, por ejemplo, el tema de, yo hace mucho tiempo lo hacía, pero pues con la mente de mi secretaria o mi asistente, que a veces se lo olvidaba, el hecho de poder mandar una felicitación, tareas programadas, que hoy las podemos hacer, tareas programadas que antes era ella la que hablaba, le hablaba al director de la empresa el día que cumplía años al director, le hablaba el día que cumplía años la empresa como tal. Los datos importantes que hacen la diferencia en el servicio, que la gente tal vez la competencia no lo puede ver, pero si tú lo estás viendo, lo aplicas. Claro. Y que puede ser un gran diferencial realmente en función con tu competencia, ¿no? Sí. Entonces esas, por ejemplo, podrían ser tareas asistidas o tareas que me recuerde el hecho de que, porque la mente, pues al final del día, humano, nos podemos equivocar. ¿La máquina se equivoca también? Digamos que en un 99 no se equivoca. O sea, es decir, a mí se me puede olvidar, a mis colaboradores se les puede olvidar, pero a la IA no se le olvidaría el hecho de decir, ¿sabes qué? Tienes esta función, tareas que son asignadas que tienes que hacer en la parte contable e incluso las va a poder, si yo la programo de manera adecuada, me las puede llevar a cabo. Correcto. Es decir, con un RP, tenemos nosotros un RP, ¿ya? Si conectamos la inteligencia artificial, la asignamos a esa inteligencia artificial capas para que lo aprenda y lo pueda hacer solo. Imagínate, incluso es un buen ejemplo, porque imagínate que realmente los contadores expertos en un RP están agotados. Pues de entrada tu negocio ya está perdiendo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la IA es capaz de enseñarle a una persona que no, recién egresada, que ni siquiera es experto en temas contables, ¿no? En temas de declaraciones mensuales, fiscales. ¿Cómo hacer la declaración? Entonces imagínate que alguien diga, oye, pues aquí está el RP y el mismo asistente te diga, oye, aquí haces tu cierre, aquí haces la declaración,
Aquí puedes sacar cálculo. todo. Entonces, imagínate, realmente, y hago un pequeño paréntesis, ¿no? La IA no es una entidad que sea por sí propia inteligente, ¿eh? Hay que aclarar, no crees que es algo mágico. Okay. La IA se hace cada vez más robusta del aprendizaje continuo. ¿Cómo aprende? ¿Cómo aprende una IA? Aprende con datos. Imagínate, te lo voy a poner una analogía muy sencilla, ¿no? Tienes un cuarto y lo empiezas a llenar de agua. Entonces, esa agua es la información que tú estás procesando en tu compañía a través del ERP, ¿no? Las compras, las ventas, cuentas por pagar, salidas logísticas, todo lo que tú te imaginas, ¿no? Entonces, la IA tú le dices, oye, mediante algoritmos y mediante ciertas reglas de programación, tú dices, oye, quiero saber qué clientes me han dejado de comprar o me han dejado de pagar en promedio. Entonces, la IA con esas lógicas preestablecidas empieza a aprender de acuerdo a la información. Entonces, la IA cada vez se hace, es como un niño. Nace, le empiezas a entender su entorno, su ecosistema, entiende que tiene dos humanos, una figura que es papá, uno que es mamá, tiene un hogar. La IA es exactamente igual. Empieza a aprender. Pueden llevar días, semanas, de acuerdo a la capacidad que las compañías tengan de información, pero así es como la IA funciona. Pero no entiendo, o sea, eso me queda claro, pero no entiendo cuando ya dices, en determinado momento la IA ya puede aprender sola. Claro. ¿Cómo sabe? O sea, en el caso es de que yo puedo aprender, yo ya dejé el seno familiar, ya no estoy con mi papá, mi mamá, ya estoy en la universidad y yo estoy haciéndome cargo de mí mismo para estudiar. Pero si yo no me pongo a estudiar, no me pongo a leer el libro, en el caso de la analogía con la IA, si no le estás mandando más información, ¿cómo le hace para aprender? Bueno, todo depende de cuántas fuentes de información. Si la IA solamente está encerrada con esta caja únicamente, va a aprender y se va a perfeccionar únicamente en toda esa información. Las IAs de las grandes corporaciones se alimentan de diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, ChatGPT se alimenta de la información de Internet hasta un periodo, por ejemplo, creo que del 23. Pero imagínate toda la información que circula en Internet, ¿no? Pues estamos hablando de una caja pequeña o de una bodega del tamaño del estadio Jalisco, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Pero la IA aprende, va aprendiendo. Esa es la esencia de la IA. Padrísimo. Pues mira, como ya el día de hoy aprendimos un poco más con toda tu capacidad, tu conocimiento. Clase básica de IA. De IA. Que te digo, que duraríamos aquí, no sé, ¿para cuánto te gusta? Unos 10 años aquí platicando. Imagínate. Aquí nos hacemos viejitos. Pero qué interesante, la verdad, y padrísimo sí. Toda la información. No sé si te gustaría compartir algo más con nuestra audiencia, mi estimado Héctor. Pues yo creo que ha sido una sesión muy interesante. No dejen de ver el canal de Se nos cayó el Chahuiztle. Cuando haya sesiones o siguientes invitaciones, Jorge, pues traeré con material un poco más aterrizado para que nuestros espectadores puedan, a lo mejor, a través de preguntas, podamos aterrizar ejemplos reales en sus negocios y ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Claro, fíjate que qué interesante que dices esto y te quiero platicar y aquí a cuadros, aquí a todos nuestros amigos chahuistleros quiero comentarles lo siguiente. Estamos haciendo una iniciativa aquí en Nos Cayó el Chahuiztle, una iniciativa donde podamos generar mentorías a través de todos los invitados y su gran expertise que tienen cada uno de ellos, el buscar, acercar este tipo de mentorías hacia ustedes que van emprendiendo, que están iniciando en esta ardua labor de ser emprendedor y que la verdad es que sin mentores y sin gente que nos pueda asesorar, la verdad se vuelve mucho más complicado. Y gente como Héctor aquí, como lo vimos ya, un excelente ingeniero con mucha preparación y en la parte de lo que es inteligencia artificial, o sea, tenemos todo para ganar. Ahora, ¿qué te gustaría en determinado momento también podernos apoyar en este tema de las mentorías? Claro, obviamente claro. En función de sus tiempos también, Héctor, pero fíjate, todo esto lleva al punto a querer apoyar a esas gentes, pero también a que ustedes también puedan tener una fuente de recursos también, o sea, porque si alguna empresa que nos está viendo, algún empresario que nos está viendo, podemos conectarlo contigo para que tú puedas asesorarlo y hacer algún sí, claro diseño sí. de su programa, ¿no? Claro que sí. Aquí lo importante es quitarnos este falso paradigma de que la tecnología no es solamente está para las grandes corporaciones, ¿no? Una de mis intenciones es, y que he estado trabajando también con mi equipo, es cómo podemos llevar este tipo de tecnologías tan robustas y que esté disponible para todas las compañías. No importa el tamaño, porque realmente, lo dije al principio, la tecnología, y más en el tema de la IA, está al alcance de todos y hay que realmente entender cómo hoy trabajas y es donde realmente podemos ayudarte. Padrísimo, la verdad me encantó toda tu explicación, todo tu conocimiento. Gracias. Hoy entiendo ya, el día de hoy entiendo más, porque la verdad es que ciertamente hay mucha desinformación
mucha ignorancia, también hay que ponerle nombre en cuanto a la cuestión tecnológica. Y pues qué padre poder contar con gente como tú que tiene toda esta capacidad, esta información y este conocimiento que nos puede apoyar. Y ya te comprometí, agradecido, a que puedas ayudarnos a las mentorías. Muy bien, agradecido. Un placer haberte tenido aquí con nosotros, Héctor, la verdad. Gracias, Jorge. Excelente programa. Gracias. Y a todos ustedes, mis queridos amigos chahuistleros, espero que toda esta información que se vertió el día de hoy les sea de mucha utilidad. Y ya, como les dije, próximamente podremos hacer esta iniciativa una realidad, de poder tener mentorías con todos y cada uno de nuestros invitados, que estoy seguro que les pueden aportar muchísimas cosas de alto valor. Muchísimas cosas de alto valor que al postre pueden ustedes poner en su favor en sus empresas. Y claro, les recomiendo, como siempre les digo, siempre asesórense. Realmente el peso que inviertan en asesoría es un peso realmente ganado y multiplicado. No se pierde, de verdad. Jorge, gracias nuevamente. Placer, Placer es mío. La verdad, gracias. Gustazo. Gracias. Y en nuestra sección de preguntas y respuestas de Nos Cayó el Chahuistle tenemos una pregunta de León Martínez de Puebla y nos pregunta: un cliente me pidió una opinión positiva del SAT. ¿Para qué es esto? Mi querido León, te quiero comentar lo siguiente. La opinión positiva es un documento que tú solicitas a la autoridad en el cual va a indicar si tú cumpliste con cada una de tus obligaciones fiscales. ¿Qué es esto? Tu pago de impuestos. De no haberlo cumplido, tu opinión saldrá negativa y en ese sentido pues traerás un problema encima, ¿no? Es importante que cumplas con tus obligaciones y si no, asesórate con alguien que te pueda apoyar. Estamos para servirte. Llegamos al final de un episodio más de Nos Cayó el Chahuistle. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete, danos like y comparte. Y si tienes algún comentario, nos gustaría saber de ustedes. Síguenos.